Oye, Abraham, y otra pregunta en relación también con alguna de los principios que subyace en esta reforma, ¿no? Que es como este argumento de que el Poder Judicial nunca ha sido un poder cercano al pueblo, a la gente. Y creo que hay algo de razón en ese argumento, ¿no? Que el Poder Judicial siempre ha estado como un poco disociado de la realidad, sobre todo por lo que comentábamos, derivado de que muchísima gente no tiene ni siquiera acceso a los mecanismos para entrar a las primeras instancias del Poder Judicial y ni siquiera de llegar a la Corte. Mi pregunta es, tú como ministro, ¿qué mecanismos podrías tú desde tu labor jurisdiccional personal implementar para tratar de hacer por lo menos tu trabajo un poco más accesible? Tiene que ver con el lenguaje de las sentencias, por ejemplo, que los abogados y abogadas somos muy autorreferenciales, nos hablamos los unos a los otros, es decir, cómo poder transitar de una justicia muy elitista desde cuestiones de lenguaje, iniciando por cuestiones de lenguaje, a una justicia un poco más democrática en el sentido de accesibilidad no solo a los mecanismos de entrada, sino accesibilidad de nuevo, como desde la lengua, de cómo nos comunicamos. A ver, te lo voy a platicar, pero antes, ahora a propósito que tocaste el tema del Poder Judicial, quiero comentarte que considero, lo voy a contestar esto, pero ahorita que tocaste este tema, considero que fue un error de muchos trabajadores del Poder Judicial no participar. Ok. Y no participaban, Cecilia, porque sentían que traicionaban la causa. Y los entiendo. Sin embargo, haberlo hecho permitió que muchas personas que no tuvieran que estar estuvieran. Y yo cuando veo el eterno secretario de un juzgado que quería ser juez, era su oportunidad. El eterno juez que quería ser secretario, que quería ser magistrado, era su oportunidad. Cuando a mí me tocó trabajar y todavía recientemente, y tengo que reconocerlo, cuando pasas, bueno, a mí me tocaba trabajar a sábados y domingos también. Y Ujú. cuando pasas por los edificios del Poder Judicial Federal en todo el país, puedes llegar y ser un sábado en domingo, vas a ver una luz prendida. Siempre hay personas trabajando, el secretario sacando su cuenta, y eso hay que reconocerlo. ¿Qué pasó? Uno de los temas graves que pasaron fue el tema del nepotismo. Aquí en Jalisco, por ejemplo, el tercer circuito, datos del Consejo de la Judicatura Federal, 53% de nepotismo. Entonces, por supuesto que son los temas que no deben de volver a ocurrir. Sin Ujú. embargo, esto no implica que tenga un reconocimiento para los trabajadores del Poder Judicial Federal. Muchos compañeros míos que yo los vi, los sigo viviendo, compartiendo. Acabo de tener una reunión con ellos. Entonces, importante este tema. El otro, bueno, indiscutible, a ver, uno de los principios de derecho es la progresividad. Vamos evolucionando como sociedad y vamos evolucionando en la forma de hacer justicia. El país, por ejemplo, en esta democracia, el poder ejecutivo tuvo un cambio en México hace 20 años. Cambiamos de poder después de un partido hegemónico. El poder legislativo llega a tener mayorías calificadas y algunas veces sin mayoría ni un solo partido. Esta reforma, por supuesto, que hacía falta al Poder Judicial, quizá no de la forma como quedó, sí, de hacer una reforma, y así va a evolucionar el tema de las sentencias. Y las sentencias también, a ver, decimos, vamos a hacerlas más claras para las personas. Yo identificaría dos cosas. Hay asuntos en los que sí o sí necesitas un abogado y en donde quien va a leer la sentencia va a ser el abogado. Pero hay otras en donde sí, derechos humanos que, y derechos constitucionales que deberían de tener menos formalidad para tener acceso a ellos. Por ejemplo, el caso que te comenté hace un momento de un derecho habiente de tener acceso a la protección a la salud con esta suspensión. ¿Por qué tendría que contratar un abogado? Porque ahorita solamente así le van a dar su cirugía en 3 meses. ¿Por qué no poder acudir, que fuera de los casos que pudiera tomar por comparecencia, porque los de comparecencia son solamente tortura, etcétera, riesgo de vida, etcétera, pero no entra el derecho a la protección a la salud, no en este caso, no te admitirían una demanda. Y entonces sí, ese tipo de sentencias hacerlas claras con un lenguaje diferente porque será esa persona, el compareciente, quien la escuche, quien la reciba, quien la lea. Entonces, bueno, sí, es un tema evolutivo. Hemos visto tú y yo muchas resoluciones dirigidas a niñas y adolescentes, claro que las hemos visto, pero en el común, digo, seguirá habiendo casos donde el asunto lo lea un abogado. O sea, no hay forma, desde mi punto de vista, que todos los casos sean así. Ok.
Y habrá otros en donde, este que te comento, donde por comparecencia, si la ley, los legisladores reforman la ley de amparo, podría ser uno de los casos donde sí, el lenguaje tenía que ser dirigido y entendible para esa persona. Oye, Abraham, y también, por ejemplo, en la conformación de tu ponencia, Ujú. en el caso de que resultes electo, ¿qué buscas? Heterogeneidad, pero heterogeneidad. Heterogeneidad te genera riqueza. Cuando te casas con un solo perfil, pues lo que ocurre es de que pues eres muy predecible y las opiniones que tienes es poco te genera poca riqueza. Entonces confío siempre en la heterogeneidad. Eso te da más opiniones y mejores decisiones normalmente. Cuando dices heterogeneidad, ¿puedes ahondar un poco a qué te refieres? Heterogeneidad es, pues, digo, personas de todos los perfiles, o sea, a ver, del que conoce mucho en temas, por ejemplo, en temas de salud, pues del conservador y el no conservador. A mí me gustaría tener los dos, escuchar a los dos y en función de eso actuar, porque también, Cecilia, hay que reconocer que la Corte como institución también no es perfecta y también se equivoca. Por Digo, supuesto. cuando dicen, llega a la corte y los mejores casos se resuelven, no, no, a ver, hay casos donde se equivoca. Yo recientemente hice una publicación de una resolución de la primera sala que desde mi punto de vista se equivocaron y es un tema que tendrán que, a ver, no tendremos por qué si me llego a equivocar a defender algo que no, que en lugar de reconocer y a traer otro caso para generar un criterio nuevo, que es cómo ha evolucionado las resoluciones de la Corte. Este caso que te platico es una resolución de la primera sala que establece que un paciente incluso, de hecho, te podría demandar civilmente de manera directa al servidor público lo que lo atendía en un servicio de atención pública, como el IMSS o el ISSSTE, Ujú. cuando lo que debía haber hecho es permanecer con el criterio que la vía es la administrativa y la responsabilidad patrimonial al Estado, porque además no solamente digo, la relación jurídica se dio entre ellos, no se dio con el médico, pero además le quita al paciente el derecho de acceso a la justicia en el 17 constitucional, porque el paciente no tiene que andar preguntando quién lo atendió ni quién no lo atendió. O sea, quien haya ocasionado el daño de manera objetiva, de manera directa, tendría que ser el Estado, sin importar quién le causó el daño. Imagínate una atención médica donde duraste una semana hospitalizado, cuánta gente te atendió y cada quien hizo un cachito. ¿Por qué tendrías que investigar quién te generó un daño Médico subjetivo, ¿no? particular. Objetivamente el Estado y el Estado tendrá, repercutirá o no con quien considere responsable. Entonces, pareciera decían, una resolución innovadora, para mí ni innovadora ni revolucionaria, una resolución que le quita el derecho de acceso a la justicia al paciente y que también, pues evidentemente, le da un tema, un conflicto a los servidores públicos de la salud. Claro que podrías decir que tu perspectiva es un poco más práctica que, digamos, por tu cercanía con temas, por ejemplo, que por lo que veo, por lo que escucho, por lo que he leído de tu perfil, en temas de acceso a la salud y seguridad social. Ahí hablando de acceso a salud por ejemplo, temas relacionados con la seguridad social, quiero hacerte una pregunta sobre la efectividad de las sentencias de la Suprema Corte. Ahorita voy a hablar de las sentencias de amparo. ¿No? ¿Te acuerdas hace algunos años de esta sentencia muy paradigmática del ministro Franco, que se resuelve el amparo de la incorporación obligatoria de las trabajadoras del hogar a el sistema de protección Seguridad. social obligatoria del IMSS? Y que digamos que es una sentencia, Era de Medina Mora, ¿no? no, era del ministro Franco, ¿no? Ujú. Lo que te quiero preguntar es, en estas sentencias tan paradigmáticas, sobre todo protegiendo derechos sociales en donde se requiere tanta inversión del Estado, ¿cómo la Corte garantiza la efectividad de estas sentencias cuando se trata, por ejemplo, de un mandato directo a otros órganos que tiene que ver con presupuesto, que tiene que ver con desarrollo de política pública? A ver, yo te pongo otro ejemplo. A ver, el caso de que le tienes un derechohabiente precisamente de una enfermedad cuyo tratamiento es altísimo, te cuesta 1 millón de pesos diarios. Y tú estás sujeto a un marco, a un cuadro básico de medicamentos. El tribunal, yo como tribunal constitucional, tu derecho a la salud está por encima de esta disposición que establece un cuadro básico de medicamentos.
pero ¿lo podrá hacer en todos los casos? Imposible. No hay dinero que alcance. No hay ni una cantidad que alcanza. Entonces, bueno, lo que tendrás que hacer es señalar que este organismo realice y demuestre hacer el esfuerzo máximo para garantizar, para garantizar estos derechos. Entonces, habrá en tema real, bueno, una cosa es que resuelvas de una forma, pero bueno, que sea efectiva esta sentencia. Pero tendrás que garantizar eso, que haga el esfuerzo máximo, que sí lo haga y lo demuestre. Y te pongo dos casos adicionales. El caso de ¿cómo sí se puede colaborar? Cuando hablamos de independencia del Poder Judicial, yo soy convencido que independencia no significa aislamiento y que en el caso del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo tendríamos que cooperar más. Y te voy a platicar cómo considero que debíamos de hacerlo. Te ha tocado ver que en las noticias dicen, salieron un delincuente de alto impacto. Y salió, ¿y qué dice el fiscal? Sale y dice, es que hubo corrupción del Poder Judicial, del juez lo dejó ahí por dinero. Y el juez que dice, no, es que no me integró bien la carpeta de investigación. Pero ahí está el pleito, pero no pasó nada, el tipo se fue. Entonces, considero que el Poder Judicial deberá trabajar con las fiscalías en foros, decir, a ver, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando en el país, esto nos está pasando. ¿Qué tenemos que hacer para que las fiscalías lo hagan bien? Porque si no lo van a hacer como en este marco, esto va a seguir ocurriendo, pero no nos ponemos de acuerdo. O en el Poder Legislativo. A ver, el Poder Legislativo no genera las mejores leyes, y genera las leyes que se llegan a negociar en los temas políticos. Entonces, a ver, estos tests que yo te platico de proporcionalidad, test de generalidad de leyes en general, yo proporcionaría estas mismas herramientas al Poder Legislativo. Le diría, a ver, antes de promulgar una ley, somételas a estos tests. Porque van a llegar a una acción de constitucionalidad y bueno, lo que buscamos son mejores leyes. Entonces, incluso hasta menos trabajo tendría la Corte. Pero, por supuesto que yo no descarto, y sí creo que es una gran propuesta, trabajar con ambos poderes para evitar, por una parte, que se promulguen leyes inconstitucionales y por otro lado, por supuesto, evitar casos como los que te acabo de comentar con la Fiscalía. Es parte de la efectividad. Y Abraham, y para ir un poco en esta, digamos, concluyendo un poco en general, ¿qué dirías o qué le dirías a la gente que no quiere salir a votar este 2 de junio? Imagínate, Cecilia, nosotros como abogados sabemos que es un derecho, es una obligación cívica, más que estemos de acuerdo, ¿no? Es un reto, ya lo hemos comentado, sí es un reto. Si no conoces a alguien, difícilmente vas a salir a votar, pero es nuestra obligación y es nuestra responsabilidad salir a votar este día, conocer, por lo menos, no digo que si no vas a, estudies los 64 para ministros porque tendrás mucho más que estudiar, pero que al menos tengas idea de quiénes son las personas que van a ocupar estos espacios tan trascendentes, pero hay que hacerlos por el bien del país. Y por último, ¿tú a qué le tienes miedo? Digamos, ¿qué es lo más incierto del panorama? ¿A qué le tienes miedo? Y digamos, ¿cuáles son las herramientas que tú has desarrollado para tratar de contrarrestar este miedo, que es un panorama muy nuevo y un poco desconocido? Miedo a fallar a la gente. Mi compromiso ha sido siempre con la justicia, ha sido con mi país, Cecilia. Hoy en día muchos compañeros, tú sabes qué hago, a qué me dedico, y muchos compañeros me decían, Abraham, ¿cómo elegiste, cómo tomaste esta decisión cuando tú tienes tus temas más o menos resueltos, tranquilos? Y lo hago por el país. Lo hago por el país, Cecilia, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, cada quien tenemos que aportar un grano de arena. Necesitamos mejor estar que no estar. Has visto a lo largo de la historia cómo muchas cosas han pasado y no buenas con muchos países. Han pasado desde, digo, ¿qué te platico? Han pasado tantas cosas porque no hemos querido participar. Por eso participo, porque prefiero estar a no estar. Entonces, en esa línea de ideas, digamos, a las personas que escucharán esto, nos instas o nos empujas a confiar en este experimento constitucional.
Bueno, yo más que experimento diría a esta oportunidad constitucional. Ok. Es una forma, digo, habrá cosas que se tendrán que corregir, pero ya dimos el paso, Cecilia, y ya no hay para atrás. Tenemos un solo lugar que es seguir para adelante y hoy en día más que nunca los mexicanos tenemos que estar unidos en lugar de alejados. Cuando tú ves los pleitos del poder ejecutivo con el poder legislativo, con el poder judicial, eso no abona al país. Nuestros tratos tienen que ser institucionales, tenemos que ver todos por un mismo lugar que es México, que es nuestra gente. Mis resoluciones tendrán que ir siempre en función de la paz, en función del bien de las personas, no en polarizar, porque cuando polarizas, eh, no avanzas, vas para atrás como los cangrejos. Entonces, eso es mi objetivo. Tengo sí muchos temas. Y tengo mi corazón de vida, de historia. Digo, no puedo decir soy Abraham sin reconocer de dónde vengo. Entonces, esa es la justicia que pueden encontrar las personas, una justicia humilde, una justicia sin compromisos, una justicia como la que necesita hoy en día México, que es una justicia que nos una como país, que tenemos una buena relación con la presidenta, que tenemos una buena relación con el poder legislativo para trabajar juntos. Oye, que el del legislativo pues será lo que sea, pero nos vamos a sentar y vamos a platicar cosas buenas para el país. Vamos a ver cómo emitan mejores leyes, cómo se promuevan menos acciones de inconstitucionalidad. Vamos a voltear por primera vez al país los tres poderes juntos y será un gran paso, Cecilia. O sea, insistes en un gobierno, digamos, más colaborativo, pues. O sea, que No, la no, conversación entre poderes sea una conversación fáctica, no solo una conversación con los mecanismos que nos brinda la Constitución, ¿no? va a ser la única manera en que salgamos adelante y lo vamos a lograr. Estoy seguro de eso. Oye, ahora a mí, para cerrar, ¿hay alguna, digo, además de esto último que acabas de decir, ¿hay alguna última cosa con la que te quieras despedir? Quiero despedirme, Cecilia, primero dándote las gracias por esta entrevista, pero también dándole las gracias a todas las personas que lo escuchen, porque son personas que les interesa el país. Y digo, tú eres una mujer muy lista, muy inteligente, muy joven, y tenemos que reconocer todas las brechas que tenemos. Fíjate, hace unos días estuve en Milenio y me platicaban que qué opinaba de la paridad de género, por ejemplo. Yo tengo 5 hijas, Cecilia. Ujú. Pues Dios me mandó algo, me las mandó para aprender muchos temas. Y en el sector público se ha avanzado mucho porque existen leyes que lo están permitiendo. Pero en el sector privado, yo les comentaba, solamente 13 sillas de consejos de administración son ocupadas por mujeres. Cuando llegas a una reunión y dices, ay, el niño que esto, el otro, ay, la niña qué bonita. A ver, ¿cómo? Bueno, es parte de la educación que tenemos que cambiar, no una sentencia. Yo puedo emitir como ministro una sentencia. Vamos a hablar de su efectividad. La efectividad es la educación que tengamos todos. Es lo que haga el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y lo que haga cada quien en su casa va a abonar a todas estas brechas que tenemos indiscutiblemente como país. El tema de la justicia, derechos humanos, reconocimiento de grupos vulnerables. Hemos avanzado, sí, por cuando tenemos disposiciones, pero no por educación. Es más, te hago un reto. Hoy en día, de ahora en adelante, que vas con un médico, te fijas si tiene una rampa de acceso para discapacitados. De 10, te aseguro que más de la mitad no lo tienen. Entonces es un reto. O sea, es un reto de educación que cuando tú conozcas a alguien, le digas a tu médico, oye, ¿qué puedes hacer en esta rampa? Aunque tú no necesitas ser discapacitado para poder generar esa cultura de los derechos humanos. Sí, Y creo que si lo logramos, vamos a avanzar mucho en los próximos años si todos lo queremos. Si votamos de una manera inadecuada, pues vamos a tener lo mismo de siempre. bueno, Abraham, te agradezco mucho lo que dices. Creo que esta parte de a qué se puede comprometer un ministro o ministra, a qué no se puede comprometer un ministro o ministra es algo muy importante. Y sobre todo, no sé si confiar es la palabra, pero
en el momento en el que estamos, yo también concuerdo que lo mejor que podemos hacer o lo menos peor, depende por cómo lo veamos, es salir a votar, ¿no? Salí a votar el 1 de junio. Sí. Yo estuve diciendo todo el tiempo el 2 de junio, ¿por qué? No lo sé, pero bueno, 1 de junio por la boleta morada, número 39. muchas gracias. Cecilia, muchas gracias.